Hasta sus últimos días, 2024 ha sido un año de máxima convulsión global. Y en esta edición especial vamos a analizar qué ha pasado este año en el mundo y a qué nos enfrentamos en el futuro inmediato. Para el análisis nos acompañan en esta ocasión, la conocen de sobras, Marta Moya, periodista, cronista de France 24 en español, especializada en política internacional. Marta, muchísimas gracias de nuevo. También contamos con Héctor Estepa, él es corresponsal internacional freelance con amplia experiencia en América Latina, en los Balcanes, en España. También ha cubierto las últimas elecciones en Estados Unidos, también las de 2020, la guerra en Ucrania, y nos acompaña desde Motril, España. Por último, estamos también con Leticia Martínez. Ella es periodista especializada en política internacional. Actualmente trabaja en la televisión pública y es analista en Un Mundo de Sensaciones, el programa de Radio Futurock de Argentina de análisis también de la actualidad internacional. Leticia, Héctor, también muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa que empezamos con la mirada puesta en la Franja de Gaza. En 2024, ya lo saben, no ha habido tregua y desde el inicio de la ofensiva el ejército israelí ha matado a cerca de 45.000 personas, según las fuentes médicas palestinas. La CIJ, la Corte Internacional de Justicia, ha abierto un proceso contra el Estado israelí por presunto genocidio. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad. Este es un día negro en la historia de las naciones. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fue establecida para proteger a la humanidad, se ha convertido hoy en el enemigo de la humanidad. Este tribunal parcial ha decidido emitir órdenes de arresto contra mí y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, con la acusación fundamentalmente infundada de que supuestamente hemos cometido crímenes contra la humanidad. Además, la guerra se extendió a Líbano, donde el ataque, recuerden, de los Vipers de Hezbollah antecedió a los bombardeos israelíes contra Beirut, donde el 27 de septiembre mataron a Hassan Nasrallah. Israel e Irán también han intercambiado ataques aéreos y además el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán. Precisamente se nos une a esta conversación quien es normalmente nuestra corresponsal fija en Teherán, la capital iraní, Catalina Gómez Ángel. Catalina, buenas noches y gracias también por acompañarnos. Y te hago la primera pregunta del programa y es precisamente ¿qué dice del estado de la diplomacia internacional el hecho que no haya habido una tregua en la Franja de Gaza, donde no solo Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, sino también ahora Amnistía Internacional denuncian un genocidio? Rosa, buenas noches. Habla de la incapacidad de la diplomacia y especialmente la incapacidad de esa presión, no solamente de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, sino también de la comunidad europea, de presionar a Benjamin Netanyahu y a todo su gobierno para llevarlo a este cese al fuego, y también de la incapacidad que tuvieron del lado de los aliados, o al menos de quienes apoyan a Hamas, de llevar a este lugar. Así que ha sido un gran fracaso, ¿no?, para la diplomacia este año encontrarnos donde estamos, con miles de muertos en Gaza, con esta franja destruida, especialmente con mujeres, niños muriendo. Así que vamos, y además hemos perdido gran credibilidad respecto a lo que puede hacer la diplomacia y especialmente esos países que se llaman defensores de la democracia. Precisamente el gobierno de Benjamin Netanyahu insiste en que su objetivo en la Franja de Gaza es la victoria total sobre Hamas. ¿Qué forma puede tener exactamente esta victoria? Marta, ¿tenemos algún indicio, alguna pista? Porque de momento Israel ha rechazado los acuerdos de tregua en los que Hamas le pedían retirarse o poner una fecha de retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.
No creo que haya un escenario a la vista, ¿no?, de que Netanyahu dé muestras de que quiere una paz en Gaza, en toda Palestina en general, sino que yo creo que está a la espera de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca a hablar con él ya como jefe del Estado de Estados Unidos de nuevo y ver qué garantías le puede ofrecer su principal aliado. Entiendo que estos últimos meses ha estado haciendo un poco esos equilibrios también en Líbano, intentando pues dar una de cal y otra de arena, firmando una tregua muy endeble con Hezbollah, pero no replicando el mismo tratado en Gaza, y yo creo que está a la espera de que llegue ese 20 de enero de 2025, Donald Trump vuelva a asumir la presidencia. Él ya ha dicho que le va a dejar acabar la tarea, pero hay que ver cuál es esa tarea. Los ministros más radicales de Netanyahu ya dicen que ocupar y quedarse en Gaza es el camino a seguir. No sé si Netanyahu opina lo mismo, pero bueno, a la vista está de estos últimos meses, podría ser una tendencia, pero mi opinión es que quiere esperar a que llegue Trump. Hablando de los ministros más radicales de este gabinete israelí, vamos a escuchar a continuación, como bien dices, unas palabras que sí dan un indicio, ¿no?, de lo que pretenden ciertas figuras como Smotrich, el ministro de Finanzas, respecto al futuro en la Franja de Gaza. Es posible y necesario ocupar la Franja de Gaza. No hay que tener miedo a esta palabra. Es posible y necesario asumir la responsabilidad civil allí, una condición sine qua non. Al mismo tiempo, en estos últimos días de noviembre, principio de diciembre, se ha desatado cierta polémica en Israel por las palabras, entre otros, del exministro de Defensa de Benjamin Netanyahu, Moshe Ya'alon, quien prestó además servicio durante 3 décadas dentro del ejército de Israel. Llegó a ser el jefe del Estado Mayor, ¿no?, israelí, y aseguró en una entrevista en el canal Democrat TV de Israel que lo que está haciendo el ejército de Israel en la Franja de Gaza es conquista, anexión y limpieza étnica, y que el Estado israelí se está convirtiendo en un Estado corrupto y leproso, un Estado mesiánico y fascista. Les pregunto, Leticia, le traslado a usted esta cuestión. ¿Cuál sería el equilibrio de fuerzas ahora mismo dentro de Israel? ¿En qué frágil, digamos, cuerda está basado ahora mismo este gobierno de Benjamin Netanyahu? Bueno, pareciera todavía mantenerse, digamos, muy firme con esta postura, que recordemos también que cuenta con un apoyo importante de la sociedad israelí, ¿no? Eso me parece siempre relevante remarcarlo. La voz del ministro que se suma a voces tímidas, ¿no?, que empiezan a hablar. Bueno, mencionabas también, Rosa, lo de Amnistía Internacional, que ya lo llamó directamente genocidio. Digo, son estas voces que empiezan a aparecer, pero que no pareciera dentro del gobierno, al menos con fuerza, esta idea de señalar y de pedir sobre todo un cese al fuego, que como lo mencionabas, son 45.000 muertos, que toma lo que decía Catalina. Me parece que lo que se demostró a lo largo de todo este año es la incapacidad, y diría yo, le sumaría incapacidad en algunos casos con hipocresía, otros realmente quizás por no tener las capacidades o el poder suficiente para llegar a hacer algo, y esto me parece que queda demostrado tanto desde las organizaciones internacionales como desde los mandatarios, digo, de los distintos países, que no han logrado y que se llegue finalmente a un cese al fuego en Gaza, con toda esta situación que venimos contando, y que bueno, y que ya se van sumando más voces para denunciar directamente que lo que se está llevando adelante es un genocidio. Precisamente enseguida hablaremos de esta hipocresía, sobre todo que se puede atribuir a la postura que ha tenido, ¿no?, Estados Unidos, abogando públicamente por un cese el fuego, por una solución de 2 estados, y a la práctica bloqueando este tipo de vías. Pero antes quisiera que siguiéramos analizando la situación sobre el terreno, en particular los impactos que han podido tener ciertos golpes muy duros que ha dado el ejército israelí contra Hamas y contra Hezbollah. Quisiera que escucháramos unas palabras del difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Después del asesinato del líder mártir Ismail Haniyeh en Teherán, Irán se ve obligado a tomar represalias y el enemigo estará con gran miedo y confusión.
Bien, veíamos aquí Hassan Nasrallah prometiendo venganza por el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, un asesinato que, sin embargo, Israel, a pesar de que Irán y sus organizaciones aliadas lo atribuyen a Israel, Israel nunca lo ha reivindicado. Veíamos que Hassan Nasrallah, eso sí, fue reivindicado por Israel, acabó también asesinado en los suburbios de Beirut. Posteriormente, Yahya Sinwar, quien asumió el comando político, además del militar, tras el asesinato de Ismail Haniyeh, también fue asesinado en la Franja de Gaza. ¿Qué impactos ha tenido sobre el terreno esta decapitación, ¿no?, del liderazgo tanto de Hezbollah como de Hamas, Catalina? Rosa, hay que tener en cuenta cómo son esas estructuras de estos grupos de la resistencia. Si bien estas cabezas son extremadamente importantes, hay que verlo, Hassan Nasrallah jugaba un papel esencial, no solamente en la estructura política y militar de Hezbollah, sino en todo el llamado eje de la resistencia. Hay que ver la reacción que tuvo Teherán con ese lanzamiento de misiles directos de balísticos a Israel, algo que no habían hecho ni siquiera en su momento cuando fue asesinado Qasem Soleimani en el 2020. Fue un golpe muy duro porque significaba enormemente para lo que es la estructura de la defensa exterior de Irán, de este eje de la resistencia. Lo mismo pasa con Yahya Sinwar, pero son estructuras que están hechas también para poder resistir sin ese líder, con unidades que ni siquiera se conocen entre ellas, comandantes que no tienen ningún lazo con el otro, para poder sobrevivir en casos como lo que ha sucedido tanto con Hamas como con Hezbollah en estos últimos meses, como lo hemos podido ver. Pero sin lugar a dudas ha sido un golpe enorme para Irán y para todo este eje de la resistencia, y les costará muchísimo tanto a Hamas como grupo militar, por más que siga sobreviviendo, y también a Hezbollah volver a reestructurarse y sobre todo volver a encontrar figuras que tengan una trascendencia política y militar como la que tuvieron estos dos personajes. Precisamente, Marta, te pregunto qué relación tienen, ¿no?, estos golpes que ha recibido Hezbollah con el hecho de que finalmente haya acabado aceptando una tregua con Israel que no implica un cese el fuego en la Franja de Gaza, ¿no? Y es que recordemos que los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel se reanudaron precisamente cuando Hezbollah empezó a atacar Israel como muestra de solidaridad, así lo llamaron, con la población palestina el 8 de octubre de 2023. Efectivamente, hay una correlación bastante directa, yo creo, no solo por los golpes atribuidos a las cúpulas de Hezbollah, sino también para ganar tiempo y volver a rearmarse, ¿no? Hezbollah cuenta con el apoyo acérrimo de Irán y han sido muchos los golpes en muy poco tiempo. Por tanto, también fijar un alto el fuego, que, como hemos visto, se ha saltado en numerosas ocasiones, pero no se ha acabado esa tregua de facto, pues permite también al grupo repensar una estrategia de cara al futuro, porque parece que la guerra en Gaza, ¿no?, con los que son muy solidarios, no tiene visos de acabar pronto. Y por otra parte es volver a la resolución 1701 de Naciones Unidas de 2006 entre Líbano e Israel, entre Hezbollah e Israel, que ya decía, ¿no?, que los militantes de Hezbollah, así como los israelíes, no podían estar en el sur del país y tienen que posicionarse por encima del río Litani. Pero yo veo más estratégico esto de reposicionar o repensar la estrategia a futuro más que otra cosa. También veremos, porque Hezbollah pues también entra en otro frente, que es el sirio, que también se ha reabierto en estas últimas horas, y veremos, ¿no?, si puede participar o no por esas bajas también claves en las últimas semanas y meses. Ahora cerramos este bloque hablando de Siria, pero antes quisiera profundizar un poco más en lo que comentaba Marta en su primera intervención, y es en cómo puede cambiar el tablero la llegada de Donald Trump, ¿no? Lo comentaba también Leticia, hemos visto una posición un poco de doble cara, doble moral por parte de la administración Biden. Ha vetado hasta en 5 ocasiones resoluciones para un cese el fuego en Gaza, también ha vetado el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas. Sin embargo, Héctor, te traslado esta pregunta: ¿qué puede hacer Donald Trump? ¿Cómo puede, digamos, elevar el apoyo a Israel todavía más?
Bueno, si la administración Biden es cierto que ha mantenido una doble moral, esa doble moral parece que, o todo apunta a que va a desaparecer con la administración Trump, porque los primeros nombramientos que ha hecho para su futuro gobierno son nombramientos que están absolutamente plegados a la postura de Israel. No solo Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, que llegó hace unos meses a responder bastante irascible a la pregunta de una periodista que le preguntaba por las muertes de civiles en Gaza, diciendo que esas muertes eran culpa de los palestinos que atacaron el pasado 7 de octubre, sino también porque, bueno, cuando uno nombra a un enviado especial para Oriente Medio, que al final lo que va a hacer es mediar en esta guerra en Gaza, que dice que los palestinos no existen, la postura está realmente clara. Entonces creo que se vienen tiempos más difíciles, si cabe, para los palestinos, porque la postura de Donald Trump, y él también lo ha dicho en numerosas ocasiones, es de un apoyo prácticamente irrestricto a Israel. Eso sí, Donald Trump sorprende siempre y vamos a ver cómo él va también a conjugar esa dicotomía que tiene, porque también quiere acabar con los conflictos en los que está envuelto Estados Unidos, y Estados Unidos está gastando también mucho dinero no solo en Ucrania, sino también en ese conflicto. Entonces hay que ver cómo logra conjugar eso. Antes de saltar precisamente a la guerra en Ucrania, Héctor, lo prometido es deuda y cerremos este bloque hablando de Siria, de por qué ha vuelto a descongelarse esta guerra civil, por llamarla de algún modo, pero que tiene enormes implicaciones internacionales y actores también internacionales combatiendo directamente en el campo de batalla. Leticia. Sí, diría que Siria es este momento en el que más cantidad de actores y países están jugando con distintos intereses. El motivo o el contexto claramente se da por una Rusia que está muy enfocada en su guerra en Ucrania, que recordemos que tanto Rusia como la República Islámica de Irán son dos apoyos, o fueron dos apoyos importantes para que Bashar al-Assad se mantenga en el poder durante todos estos años, y que se calcule que más o menos controla un 70% más o menos, con una Turquía jugando muy fuerte, apoyando a parte de esta insurgencia, y decía un contexto que aprovecharon en cierta debilidad de al-Assad por una Rusia que mira mucho lo que está pasando en Ucrania, y una Irán que también, ¿no? Por supuesto, con todo lo que está pasando, Irán, el Hezbollah libanés y lo que está pasando en Gaza también, me parece que se da en ese contexto, y creo que esto va a continuar porque, bueno, lo que estamos viendo es que parte de la insurgencia sigue tomando control. Pues sin duda es algo que centra nuestra atención en este momento, lo que sucede en Siria, y lo vamos a seguir en los próximos días, en las próximas semanas, porque puede desarticular completamente el equilibrio de fuerzas ahora mismo en Medio Oriente. Pero vayamos ahora a otro foco bélico que, digamos, también está abierto desde hace años, y que durante gran parte de este año, hablamos de la guerra en Ucrania, ha quedado en un segundo plano del foco mediático, precisamente por el estallido, ¿no?, en Medio Oriente. Este año, sin embargo, ha sido un año de avance de las tropas rusas en el frente, aunque limitado, y de nuevas líneas rojas impuestas por el presidente ruso Vladimir Putin y posteriormente franqueadas sistemáticamente por la OTAN. La administración Biden ha enviado finalmente aviones de combate F-16 a Kiev, y recientemente le autorizó a utilizar los misiles Attack contra el territorio ruso, en particular en Kursk, donde, recordemos, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva el mes de agosto. Rusia nos ha declarado la guerra, ha violado no solo nuestras fronteras soberanas, sino también los límites de la crueldad y del sentido común. Su único objetivo era destruirnos. Hoy celebramos 33 años del Día de la Independencia de Ucrania, y lo que el enemigo trajo a nuestra tierra ha vuelto a su patria. Catalina, te traslado estas preguntas como periodista que has estado explicándonos lo que pasa en el frente de esta guerra. ¿Cuál es la razón de que haya avanzado así el ejército ruso a lo largo de este año? ¿Cómo ha influido el retroceso, la suspensión del envío estadounidense de ayuda militar a Kiev? ¿Cómo puede utilizar el ejército ucraniano estos últimos armamentos que le ha autorizado Estados Unidos a utilizar contra la región de Kursk, los F-16? Un poco, ¿cuál ha sido la situación este año, si se puede resumir?
Bueno, Rosa, para que entiendan un poco de dónde están estas luces que vienen en la carretera, estamos en una carretera a oscuras, como pueden ver en la región del Donbass. Hoy precisamente estábamos dando una vuelta por la ciudad de Pokrovsk, que es donde está el centro del avance ruso, o en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk y en toda esta parte del este de esta región de la provincia de Donetsk. ¿Por qué se dan estos avances? Hay muchas explicaciones. Primero, hay que recordar que cuando comienza el año había una escasez de munición enorme que no daban los aliados, faltaba munición de artillería, de morteros, estaban realmente el ejército ucraniano en una mala condición, lo que aprovechó el ejército ruso para tomar ventaja en ese momento y luego con una gran cantidad de hombres cambiando la estrategia, realmente utilizando pequeños grupos que mandan realmente a la muerte a presionar en esos frentes en un momento en el que Ucrania también empezaba un proceso de movilización que no ha sido tan exitoso y también con un gran problema de cambio de comandancia en el ejército ucraniano, que también hubo problemas de estructura, ahora especialmente de comunicación entre muchos comandantes, que ha también tenido consecuencias en el terreno. Ha sido una mezcla de muchísimos factores y ahora que cada vez que los aliados dan permiso para utilizar armas específicas, como por ejemplo los F-16, o últimamente cuando dieron permiso para utilizar esos ATACMS dados por Estados Unidos, o también por los Shadow Storms dados por Gran Bretaña, realmente llegan muy tarde esas decisiones para realmente poder cambiar la dinámica a favor de Ucrania en el terreno. Y también muchas veces se malinterpreta el número de F-16 que llegan a Ucrania, realmente no estaban dispuestos para cambiar la dinámica de la guerra, y con estos misiles que tienen nuevos permisos solamente tienen una distancia de 300 kilómetros que son lanzados dentro de Ucrania, no llegan a más de 250 kilómetros. Eso realmente tiene impacto para poder atacar bases militares, bases estratégicas, especialmente en esa región de Kursk o en las áreas fronterizas desde donde atacan Ucrania, pero tampoco tienen en este momento la capacidad de cambiar la guerra. Así que estamos en una situación muy complicada, lo reconocen los soldados en el terreno. Rusia avanza kilómetros, pero realmente no es que haya cambiado la forma de la línea de frente en este momento. Algunas regiones ha cambiado más que otras. Los ucranianos siguen respondiendo, como decía, pero realmente la situación es crítica, como lo reconoce el mismo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky. Y Héctor, hablando de estas autorizaciones que ha ido dando Biden a Volodymyr Zelensky, la más reciente esta que, como comentaba Catalina, de estos sistemas de misiles ATACMS para ser utilizados contra la región de Kursk en Rusia, ¿responden estas autorizaciones a que realmente Joe Biden no cree en las amenazas de Vladimir Putin, o en que ya las consecuencias, digamos, de la que sea la respuesta de Moscú no van a recaer sobre él? ¿Cómo lo analizas? Yo quiero pensar que Joe Biden no cree en las amenazas de Vladimir Putin porque son bastante graves. Entonces, si él creyese en esa amenaza, espero que no esté dando esos permisos a Ucrania. En cualquier caso, lo que yo creo que se está dando, porque se está dando también en otros escenarios, es todas las partes en el conflicto, tanto Estados Unidos como Moscú, como también Kiev, están intentando poner todas las cartas sobre la mesa, intentando mostrar fuerza, intentando quizá realizar algunas operaciones que tenían en mente antes de que llegue Donald Trump el próximo enero a la administración de Estados Unidos, porque el escenario va a cambiar, parece que radicalmente. No hay más que ver lo que ha pasado esta semana. Justo ayer o justo estos días hemos visto cómo, dos de los principales asesores o de las principales personas que estuvieron en Mar-a-Lago con Donald Trump en esa residencia que él tiene en Florida, donde se está gestando la transición, que son Elon Musk y Carlson Tucker, el periodista, pues han
Carlson Tucker está ahora mismo en Moscú, entrevistó al ministro de Defensa Lavrov. Lavrov incluso en esa entrevista llegó a dar lo que sería las exigencias rusas para parar la guerra, en el que incluye obviamente quedarse con las regiones o que pasasen o que dejasen de ser de control ucraniano las regiones donde hacen presencia las tropas rusas, pero también regiones tan importantes para Ucrania como Kharkov y Zaporilla. Carlson Tucker no es tanto un periodista como un operador político a favor de Trump. No hay más que ver que forma parte del círculo cercano que estuvo en Mar-a-Lago, con lo cual esa visita yo creo que no se realiza solo en términos periodísticos, y al mismo tiempo Elon Musk acaba un mensaje de un eurodiputado chipriota en el que criticaba especialmente la posición de la Unión Europea en el conflicto y parar la guerra. Que Elon Musk, que es en estos momentos una de las personas más cercanas a Donald Trump, de ese mensaje, no es algo inocente, y yo creo que deja a las claras cuál va a ser la posición de Estados Unidos. Y Catalina, ya antes de despedirte te quiero preguntar si sobre el terreno en Ucrania ¿qué porcentaje de la población, si se puede establecer, confía en una victoria militar, o creen que es momento de sentarse en la mesa de negociación y eventualmente ceder territorio a Rusia, tal y como nos comentaba Héctor? Parece que este es también el plan, ¿no?, que tiene dibujado la futura administración de Donald Trump. Kellogg, el comandante que ha sido designado por Trump como enviado especial a Ucrania, es lo que propone, ¿no? Digamos, condicionar el apoyo a Kiev a que se siente Zelensky en una mesa de negociación, y a Rusia atraerla con un eventual levantamiento de sanciones. ¿Cómo se ve desde Ucrania? Desde Ucrania, bueno, hay muchas diferentes opiniones, pero es interesante ver la propuesta que hizo o lo que planteó el presidente Volodymyr Zelensky días atrás en una entrevista con Sky News, que decía, vale, si nos dan acceso a la OTAN, tiene que ser dentro de las fronteras territoriales de Ucrania, porque si no sería ir entre la Constitución, pero habría una posibilidad que si nos ofrecen ese llamado paraguas a esos territorios en control de Kiev, luego los otros territorios que están en este momento con presencia de tropas rusas pueden ser recuperadas por la vía diplomática. Eso significa que se empieza a plantear esa posibilidad de entender que se podría parar esa línea de frente en algún momento para luego recuperarlo a través de otros mecanismos, especialmente diplomáticos. Tal vez es una propuesta que uno cada vez oye más en gente, incluso en Kiev y en otras ciudades del país. Dicen, vale, podría haber la posibilidad de que paremos en este momento aquí, con garantías de protección de nuestros aliados internacionales, y en un momento dado algo tendrá que pasar en Rusia, algo tendrá que darse y volvemos a recuperar esos territorios. Lo que no están dispuestos a hacer, o por lo menos no la gran mayoría, es hacerlo porque sí, congelar la guerra sin tener garantías para Ucrania, que saben perfectamente que eso no les va a traer nada positivo, que en próximos años posiblemente vuelva a haber una nueva avanzada, como ya sucedió. Recordemos que esto no empezó ahora, esto empezó en 2014, luego se congelaron estas líneas de frente, especialmente aquí donde estoy, en esta región conocida como el Donbass, y ya en el 2022 vuelve Vladimir Putin a lanzar esta invasión a gran escala contra Ucrania. Y también hay una desconfianza en un sector de la población de unirse al ejército porque no sabe lo que les va a esperar, y tienen alguna desconfianza especialmente en esos mandos medios de las comandancias. Así que Ucrania también tiene que tomar decisiones, y sabe que la llegada de Trump lo pone en el límite para tomar esas decisiones que tendrá que tomar, y se ha dicho de cierta manera que tal vez es el 2025 en el momento en que o se pare la intensidad de la guerra, o se pare la guerra, o se llegue a un cese al fuego. Eso ya lo tendremos que ver, porque pues nadie está con un oráculo, pero sí algo puede pasar en este año que nos llega.
Catalina, pues muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos todo este contexto, esta información y este análisis. Muy rápidamente, Marta, recordemos que Vladimir Putin este año ganó las elecciones presidenciales, asumió un nuevo término para 6 años más con el 87% de los apoyos y además que el principal líder opositor, Alexei Navalny, murió en una colonia rusa en extrañas circunstancias. ¿Cuál es ahora mismo la fuerza del presidente ruso a nivel nacional e internacional, también con esa acogida de la cumbre de los BRICS? Imbatible Vladimir Putin en Rusia, no solo ya por el deceso de Alexei Navalny, sino que también la oposición militar que hubo, ¿no? Cuando Yevgeny Prigozhin quiso hacer una sonada hace unos cuantos meses, no más de un año, en Moscú, pues le salió mal, se disolvió de alguna manera el grupo Wagner, así que Vladimir Putin continúa su ascenso imparable a esa cúpula de la Plaza Roja de Moscú. Y hay analistas que señalan que Vladimir Putin no solo tiene planes para Ucrania, sino que después de Ucrania eventualmente no se detendrá. Veamos las palabras de despedida del que ha sido en el último mandato jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Escuchemos. Al marchar, repito lo que dije al llegar. Europa está en peligro y ha de aprender a hablar en lenguaje del poder. Esther Herrera, bienvenida a este programa, ya la conocen, es nuestra corresponsal en Bruselas. Te pregunto qué tan compartida es esta idea entre los 27 países de la Unión Europea de que Rusia amenaza también al bloque y que no solamente esta guerra es, digamos, contra Ucrania. Sí, desde que estalló la guerra en Ucrania hace ya prácticamente 3 años, es un mensaje en el que se ha insistido hasta ahora, y es que Rusia no se va a detener. Es algo que han ido, de hecho, advirtiendo sobre ello, sobre todo los países bálticos, desde 2014, cuando invadió la península de Crimea. Pero lo cierto es que hay ahora mismo dudas de que Rusia realmente vaya a atacar abiertamente y vaya a empezar una guerra abierta contra los países de la OTAN. Ahora mismo ese no es el escenario principal, así lo aseguran desde la OTAN tanto como la Unión Europea, pero lo cierto es que puede haber muchas formas de guerra y se utiliza mucho un concepto de guerra híbrida, sobre todo dentro de la OTAN, y son, por ejemplo, sabotajes, o también está la cuestión de la desinformación, o, por ejemplo, la interferencia rusa, como hemos visto muy recientemente en Rumanía, que el Tribunal Supremo del país ha dicho que hay que repetir estas elecciones debido al gran número de interferencias y de interferencia extranjera proveniente principalmente de Rusia y de la presión que ejerce este país, pero también en Georgia se ha visto muy claramente, o también en Moldavia, 2 países además. Moldavia aún sigue siendo país candidato de la Unión Europea, Georgia ya no lo es, debido precisamente a la presión de Rusia, según aseguran informaciones de la OCDE, de la Unión Europea y también de la OTAN. Por lo tanto, quizás no tanto se habla de una guerra abierta entre la OTAN y Rusia, pero sí que es cierto que hay esta guerra híbrida, se puede hacer la guerra de otras formas, así lo aseguran desde la OTAN, pero, por ejemplo, también puede haber otros focos. Por ejemplo, hoy, precisamente esta semana, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advertía de que Rusia está ahora mismo dando tecnología nuclear a Corea del Norte a cambio de estas tropas norcoreanas que ya están luchando en Ucrania, que esto puede amenazar a la península de Corea, por lo tanto también teniendo también efectos en toda la zona del Pacífico Sur y también amenazando a Estados Unidos. Así que pueden ser varios focos de intensidad en que esta guerra no solo se centra en Ucrania, sino que va mucho más allá, y quizás esto puede ser lo más próximo a lo que nos encontremos ahora mismo, el próximo escenario. Y Esther, otro, digamos, foco de preocupación ahora mismo, ¿no?, en la Unión Europea es precisamente cómo pueda alterar esta alianza transatlántica la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en distintos ámbitos, ¿no?
Sí, la Unión Europea lleva semanas, si no meses, preparándose ante la eventualidad de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Finalmente ganó las elecciones y la Comisión Europea, de hecho, ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo en que se está preparando exactamente, sobre todo en materia comercial, preparándose, por ejemplo, para una futura nueva guerra de aranceles, algo que ya aplicó Donald Trump en su anterior mandato. Por ejemplo, expiran ahora mismo la tregua que mantienen con el aluminio y el acero Estados Unidos y la Unión Europea. También tienen una guerra abierta por la cuestión de Airbus, también con una tregua que también expira en 2025. No se descartan más aranceles, teniendo en cuenta que ya trabajaron con la anterior administración Trump y se espera que pueda ocurrir lo mismo. También preocupa cómo puede afectar, por supuesto, en la guerra de Ucrania. Existe el temor de que Estados Unidos reduzca su ayuda y, por lo tanto, evidentemente puede afectar. Y por último, Esther, sin embargo, Donald Trump estaría bastante alineado políticamente con ciertos líderes europeos en un momento en que la extrema derecha, ¿no?, ha ganado mucha fuerza en el bloque comunitario. Sí, así es. Tiene muy buena sintonía, por ejemplo, con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que también ha sido el gran fundador del Patriotas por Europa, ahora mismo el tercer grupo de la Eurocámara, superando a los liberales y a los verdes. Es evidente que ahora mismo este grupo está teniendo mucha influencia. De hecho, ya ha cooperado varias veces con el Partido Popular Europeo, que ahora mismo se siente muy cómodo para poder tener mayorías con la extrema derecha, pero también mirando a su izquierda. Pero ahora mismo ha habido varias legislaciones que ya ha trabajado con la extrema derecha y esto se está notando con esta ola más conservadora que se está viviendo en el bloque y que evidentemente va a tener un impacto también en esta legislatura. Esther, pues muchísimas gracias por esta síntesis sobre lo que es la actualidad europea al final de este convulso 2024. Muchísimas gracias una vez más por toda la información y este análisis desde la capital de la Unión Europea. Nosotros vamos a cambiar la mirada de región a pesar de que todos los temas están interconectados, y es que nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos ha enviado el siguiente resumen de lo que ha sido el año para el gigante asiático, tanto en el plano interno como en el internacional. Veamos. Ha sido un año complicado para China y no parece que el próximo vaya a ser más tranquilo. Empezó recibiendo malas noticias desde Taiwán, donde la formación independentista se impuso de nuevo en las presidenciales, lo que asegura más años turbulentos en el estrecho de Formosa. Lai Ching-te, el nuevo presidente, ha sido calificado de peligroso separatista por Beijing, que no consiguió que los taiwaneses atendieran a sus amenazas. En clave interna ha seguido la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping con varios altos cargos pesados. La purga ha sido extrema en el Ministerio de Defensa. 2 ministros han sido expulsados del partido por corrupción y el actual está siendo investigado. En el aspecto económico, China va a sufrir para alcanzar el 5% de crecimiento anual previsto. No ha disfrutado del rebote postpandémico, el sector inmobiliario sigue hundido, no remonta el autoconsumo y aunque aguantan las exportaciones, es probable que las guerras arancelarias con Bruselas y Washington vayan a recortarlas en el futuro. En el plano internacional, China ha seguido aumentando su presencia jubilada y a la prudencia e implicándose cada vez más en la gobernanza global. Es reseñable su huella en Oriente Medio, una zona de tradicional influencia estadounidense y donde China se alinea más con el mundo árabe. Apadrinó en Beijing un histórico acuerdo entre las facciones enfrentadas palestinas para la reconstrucción. Han seguido los roces con Estados Unidos, que alcanzaron su cenit con el derribo del globo chino presuntamente espía. Después, Xi y Biden se han esforzado en normalizar unas relaciones que amenazaban ruina. Lo que asoma ahora promete emociones fuertes. Se reanuda el partido Trump contra China 4 años después. Es una situación que traerá problemas a China, pero también oportunidades. Entre los primeros figura la guerra comercial que ya ha prometido reanudar Trump con aranceles del 60% a todas las importaciones chinas. Entre las oportunidades, la vía libre de la que disfrutará China con la política de América lo primero. Ya ocurrió en el primer mandato de Trump con la dejación de funciones estadounidense. China se erigió en el paladín global del libre comercio y la protección medioambiental. Es seguro que Trump tensará las relaciones con sus socios, lo que podrá ser utilizado por Beijing, especialmente con Europa, y es que las tensiones comerciales y la guerra de Ucrania las han separado en los últimos años. En resumen, Trump asegura mucho ruido comercial, pero un alivio geopolítico.
Pues hablemos un poco más de Donald Trump, pero centrémonos en cómo ha logrado regresar a la Casa Blanca como primer presidente convicto en la historia de Estados Unidos. Ganó tras una campaña electoral inédita en la que, recordemos, a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales, Joe Biden se retiró. Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente, y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre exclusivamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Héctor, te pregunto cómo lo viste ahora cuando estuviste en Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo o los motivos para el regreso de Donald Trump al despacho Oval? El principal motivo que yo vi, o por lo menos lo que más referían las personas, obviamente cada uno tiene sus puntos de interés, pero todos coincidían en que los precios estaban muy altos. Es algo que cualquier persona en Estados Unidos te dice, y que uno que llega desde otros países es totalmente claro. Hay lugares en los que 10 huevos te pueden costar más de $7 en supermercados, ¿no? Ya que lo compres en ningún restaurante, ni huevos que no sean especiales. Entonces, ese es un factor muy importante. Otro factor es pues unas ideas conservadoras que yo creo que se desarrollan en contraposición a las ideas liberales de los demócratas, que realmente están tomando fuerza entre algunas comunidades, especialmente entre la comunidad latina, y obviamente también, como sucede en Brasil, con las iglesias evangélicas. El voto latino ha sido un voto muy importante para Donald Trump. Ha conseguido muchísimos más votos de la comunidad hispana de los que ha conseguido en los 2 anteriores procesos electorales en los que ha participado. El 46% votó por él, y ha sido algo que ha podido decidir el voto también en lugares tan importantes como Pensilvania. La guerra de Gaza no es lo que más refieren los votantes, pero está ahí latente. Estuvo muy latente en un estado muy importante que perdieron los demócratas, en el estado de Michigan, que es el estado con mayor proporción de población musulmana. Allí ganó finalmente Donald Trump por apenas 100.000 votos, y tenemos en cuenta que la comunidad musulmana son más de 300.000 personas allí, o descendientes de árabes son más de 300.000 personas. Es muy importante, y también, sobre todo, este es un tema que a los jóvenes votantes del Partido Demócrata les ha supuesto un freno a la hora de ir a las urnas. Antes de seguir avanzando en las implicaciones que pueda tener el mandato de Donald Trump, quisiera que veamos, que recordemos una de las imágenes que sin duda ha marcado el año. La van a ver, tiene fecha del 13 de julio de este año en Butler, Pensilvania, cuando Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato. La foto es de Ivan Bucci para Associated Press. Ahora sí les pido que hablemos de la relación que va a tener Donald Trump con sus vecinos latinoamericanos, en particular con México, con estas promesas no tan radicales de cierre de la frontera, deportaciones masivas, y va a tener que coordinarlas con la nueva presidenta de México, que también hizo historia este año al convertirse en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado de un país en América del Norte. Escuchemos las palabras de Claudia Sheinbaum. Que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. La primera jefa de Estado electa, cabe precisar. Leticia, le pregunto por cuál va a ser precisamente la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. ¿Qué retos tiene por delante México? Bueno, uno que surgió en los últimos días, que tuvo que ver con este anuncio de Trump de los aranceles del 25% con Canadá, con México y 10% más a China, que son los 3 países, los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Una Sheinbaum que salió a responder rápidamente, dijo que si
Estados Unidos tomaba esa decisión, la respuesta de México iba a ser responder con más aranceles, ¿no? Que básicamente eso fue un poco lo que vimos de lo que se conoció como guerra comercial con China. Ahí surge la duda si esto finalmente va a ser así o si Trump lo hace para generar, digamos, cierta presión y sentar a negociar nuevamente, digamos, el Tratado de Libre Comercio, porque ya lo hizo durante su primera, digamos, durante la primera administración de Donald Trump. Esa es una de las dudas, si lo va a hacer o si lo está haciendo justamente para negociar. Distinto me parece el caso con China, que creo que ahí sí vamos a ver nuevamente una guerra comercial, pero sin duda esto va a ser uno de los desafíos. Y sumar brevemente que además lo que dice Trump de por qué va a llevar adelante estos aranceles, uno de ellos tiene que ver con la cuestión migratoria, que bueno, justamente ahí va a ser también otro de los retos con México claramente, y el otro del fentanilo, ¿no? Del ingreso del fentanilo, que también va a ser uno de los grandes desafíos con México, porque recordemos que un poco lo que sostiene Estados Unidos es que la parte, digamos, química viene de China, pero que los laboratorios sobre todo ahora se están construyendo en México y de México pasan a Estados Unidos, así que me parece que ese va a ser otro de los grandes desafíos en una Sheinbaum que lo ha reiterado, ¿no? Que había dicho que va a ser estratégica con un vínculo con Estados Unidos, que como les mencionaba, primer socio comercial, es decir, que se espera en ese sentido, pero me parece que al menos dos de los grandes desafíos van a ser estos que mencionaba. Pues para seguir hablando de América Latina y más adelante ya seguiremos cómo Sheinbaum hace frente a estos desafíos, quiero que escuchemos las palabras de otro protagonista sin duda de la actualidad latinoamericana de este año. Hablamos de Nicolás Maduro y de sus palabras tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra... Héctor, ¿qué va a acabar pasando en Venezuela? ¿Con qué apoyos cuenta Maduro al interior y qué puede hacer la oposición que está en el exterior del país? Muy difícil prever qué va a pasar, pero probablemente tengamos indicios muy prontito porque... probablemente una de las noticias, una de las primeras noticias de 2025 va a ser en la toma de posesión de Maduro, que está prevista para el próximo 10 de enero. Edmundo González, que está actualmente viviendo en Madrid después de haber salido de Venezuela, el candidato opositor, está convencido de que él va a tomar posesión en Caracas el próximo 10 de enero. No ha dicho cómo lo va a hacer. Estados Unidos, recordemos, la administración Biden, no la administración Trump, que todavía no ha asumido, ha dicho que podría ayudarle a llegar a Venezuela. No sabemos cómo lo va a hacer. Tiene pensado también, parece, un tour previo por algunos países latinoamericanos. Si llega a Colombia va a ser muy disruptivo porque es un país que hace frontera. Pero aún así, la mayoría de los analistas vemos muy difícil que eso suceda porque Maduro tiene el control tanto del aparato judicial como del legislativo en Venezuela, y lo que es más importante, un apoyo que por ahora ha sido irrestricto del ejército, y parece difícil que Edmundo González pueda hacer ese órdago en esa situación. En cuanto a los apoyos internacionales, ahí lo tiene muchísimo más difícil Maduro. Ha perdido prácticamente todos los apoyos que aún le quedaban. Le queda obviamente todavía el apoyo tanto de Irán como de China como de Rusia, y el apoyo a nivel latinoamericano de Nicaragua y de Cuba, pero la izquierda dura latinoamericana apegada a la democracia, como son el presidente brasileño Lula da Silva o el presidente colombiano Gustavo Petro, no están dispuestos, lo han dicho en varias ocasiones, a reconocerle como presidente si no entrega las actas. Petro lo matizó el otro día, dijo que que tampoco puede haber un proceso electoral limpio en Venezuela mientras haya sanciones de terceros países, pero la posición parece que sigue siendo la misma. Pues Héctor, veremos qué acaba pasando en enero. Leticia, Marta, lamentablemente nos quedamos sin tiempo en esta edición. Espero volver a contar con todos ustedes en próximas ocasiones. No cerramos el programa sin recordar que este año Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue también liberado, un tema al que le hemos dado seguimiento en Una Semana en el Mundo. Con este dato cerramos esta edición especial. El agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de France 24, y a ustedes, como siempre, por su atención.